torno a la comunidad lingüística en nuestro medio. Entonces, yo soy la presidenta de la mesa, únicamente voy a presentar a los ponentes y después me voy a sentar para cederles espacio aquí. Soy de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Entonces voy a ir presentando por orden de presentación, valga la redundancia. Guillermo Boto Arnau es ginecólogo, presidente de la Cátedra de Flamencología, miembro de la Asamblea Amistoso Literaria de Madrid, del Ateneo de Cádiz y académico corresponsal de la Academia de Medicina de Cádiz. Es una persona muy polifacética, porque también es exteniente de alcalde de urbanismo. Premio a Paolaza de periodismo taurino. Entre sus obras voy a mencionar solo algunas porque tiene bastantes. Cádiz, origen del toreo a pie. Paquiro ante la historia. Noticias sobre Cádiz y su isla. Buscapié de papeles de toros y de la Gacetilla de la Unión. Los gritos de Cádiz, los toros de la libertad y otras publicaciones. También tiene cientos de artículos y conferencias sobre la historia de Cádiz, del toro y del flamenco. Después, Guillermo nos va a hablar sobre el mestizaje como un distintivo de los españoles en América. La siguiente ponente es Leonor Acuña. Leonor hizo el trabajo junto con Hilda Albano, pero Hilda no va a estar presente hoy, no pudo venir a Arequipa, entonces Leonor va a presentar el trabajo de las dos. Leonor es directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Secretaría de Cultura y profesora asociada consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, especialista en dialectología del español de Argentina, planificación lingüística y en enseñanza y certificación de la lengua. Autora de libros y artículos sobre el contacto del español con las lenguas indígenas, las regiones dialectales argentinas y la planificación y enseñanza de lenguas segundas. Dirige proyectos de planificación lingüística y de educación intercultural bilingüe para la formación de docentes indígenas en áreas del contacto con Mocoit y Wichi. Y su colega Hilda Albano es profesora, licenciada y doctora en letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora honoraria de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular emérita de la Universidad de El Salvador y tiene otros méritos, entre ellos que es miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Nuestro siguiente ponente es Rodolfo de Gracia Reinaldo. Bueno, Rodolfo es panameño y él va a hablar sobre el mestizaje, rasgos del mestizaje lingüístico panameño desde el discurso poético, la forja de la identidad. Es licenciado en español y especialista en literatura panameña de la Universidad de Panamá, máster en lexicografía española de la Universidad de León, España. Cursa la maestría en literatura comparada y el doctorado en lingüística española por la Universidad de Panamá y la Universidad de Salamanca. Rodolfo es autor de 7 libros, entre ellos 3 cuentarios. Por darles un ejemplo, Me basta una sola vida y Bajo propio riesgo, que es Premio Nacional de Cuento José María Sánchez. Es secretario numerario de la Academia Panameña de la Lengua, conferenciante en el India International Center de 2023 en Nueva Delhi, con el discurso Coordenadas Poéticas de Rogelio Sinan. Y actualmente prepara la publicación del Diccionario Fraseológico de Panamá. Lola Pons. Lola Pons es nuestra siguiente ponente. Lola va a hablar de Federico García Lorca en su cultura lingüística de Andalucía a América.
Lola es historiadora de la lengua y dialectóloga de la Universidad de Sevilla y profesora visitante de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Tubinga en Alemania. Catedrática de la Universidad de Sevilla, académica correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua. Su último libro forma parte de la colección de Biblioteca Clásica, titulado Biblioteca Clásica de la RAE, ya sale, titulado Diálogo de la Lengua, que es un texto de 1535 de Juan de Valdés. Lola es columnista semanal de El País, ha recibido varios premios de periodismo y de investigación. Autora de algunos libros generalistas sobre la historia del español, uno de ellos titulado Una lengua muy, muy larga, que ya ha tenido 8 ediciones. Bueno, es una pena presentarlos así de corrido porque a uno tal vez no se le queda estos personajes tan excepcionales que van a participar en la mesa, pero esa es la dinámica, ¿verdad? Porque no cabemos todos aquí. Y por último, pero no menos, tenemos al prolífico José Luis Ramírez Luengo. José Luis, que mucha gente, perdón. Aquí está. José Luis, muchos lo conocemos porque viaja por toda América con una gran, como digo, es prolífico también en sus publicaciones. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, en España. Actualmente se desempeña como científico titular en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ha investigado e impartido docencia en diferentes instituciones de enseñanza superior de Europa e Iberoamérica y es, voy a decirlo con una palabra, es nuestro multiacadémico, porque José Luis es académico de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Hondureña de la Lengua y de la Academia Guatemalteca de la Lengua, y además es académico honorario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española en América, el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Y sobre tales temas ha publicado un centenar de trabajos. Entonces los dejo con el coordinador Miguel Ángel, que va a ser quien va a coordinar este panel. Pueden pasar los ponentes a la mesa. Cualquier orden, diría yo, ¿no? Sí, perdón, paso. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tanto público que hay presente, no me lo esperaba, y porque es un tema bastante complicado, no es así como tan fácil de entender. Cuando uno habla del español como lengua de integración y puente intercultural, el mestizaje lingüístico y la construcción de nuevas identidades culturales lleva muchísimos aspectos que esperamos en esta hora y media que tenemos poderlos tocar. Bueno, yo me llamo Miguel Ángel Quesada Pacheco, soy originario de Costa Rica, de la Academia Costarricense de la Lengua, trabajo en la Universidad de Bergen en Noruega, pero siempre sigo el contacto con el trópico, a pesar de
de las auroras boreales. Muy bien, voy a hacer una pequeña introducción al tema para luego dar la palabra a cada uno de los participantes y como decimos nosotros en Costa Rica, el burro adelante para que no se espante, me toca a mí primero hablar y luego trataré de ser puntual en el tiempo que corre. El mestizaje no solo tiene un componente cultural y social, sino que también afecta profundamente a las relaciones lingüísticas en las sociedades. En contextos como el de ciertos países de Hispanoamérica, el mestizaje implica una fusión no solo de etnias y rasgos etnográficos, sino también de lenguas, lo que genera un complejo panorama lingüístico. De acuerdo con Betancourt García, cito, en el mestizaje, los individuos y los grupos que son fruto de dichas mixturas sintetizan y ensamblan características de las culturas precedentes. Por lo tanto, los individuos que nacen son nuevos y distintos. Los elementos que más fuertemente permiten el mestizaje o el tejido cultural son la lengua, la religión, el arte, la comida, el folclore y la educación, especialmente si las culturas encontradas han tenido algún nivel de apertura entre sí. En contextos coloniales y postcoloniales, el mestizaje no solo se dio entre pueblos, sino también entre lenguas. En Hispanoamérica, las lenguas indígenas, el español y en algunos casos lenguas africanas, como el yoruba y el kikongo, se mezclaron, dando lugar a fenómenos lingüísticos bien complejos. Por ejemplo, en Costa Rica, el español, la lengua dominante desde la época colonial, ha influido en las lenguas indígenas de la región, tanto en el plano de la forma como del contenido. A modo de ejemplo, cito la lengua boruca, que se habla en la parte sur del país. Como muchas lenguas de la región, tiene una sola palabra para las tonalidades que van entre verde y azul, wa'agat. Sin embargo, por influjo del español, en años recientes se empezó a designar azul con la palabra tradicional wa'agat, mientras que para verde se emplea la palabra wa'acá, que significa verdura. En muchos países hispanoamericanos, el español se consolidó como lengua vehicular a lo largo del mestizaje. Sin embargo, este proceso no fue homogéneo ni exento de tensiones. El mestizaje lingüístico no solo significó una adopción del español por parte de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, sino una adaptación y transformación de la lengua a través de la cual emergieron nuevos dialectos, registros y vocabularios. Por ejemplo, en el Caribe centroamericano, el español adopta términos de lenguas indígenas y variedades criollas, lo cual ha generado un español caribeño distinto del resto del istmo. A pesar de la presencia histórica de las lenguas indígenas, el mestizaje lingüístico también ha conllevado la desaparición o marginación de muchas lenguas. Esto ha ocurrido debido a la presión del español como lengua dominante y a la asimilación cultural de las comunidades autóctonas. La imposición del español en la educación y en la administración pública ha relegado a las lenguas indígenas a un plano secundario, con la consecuencia de su pérdida o amenaza de pérdida. Afortunadamente, hoy en día existen esfuerzos para revitalizar estas lenguas y promover su uso, tanto en círculos privados como institucionales, algo que está directamente relacionado con el reconocimiento de la diversidad cultural hispanoamericana. En regiones como la costa caribeña centroamericana surgieron lenguas criollas de base inglesa, pero con elementos del español y de lenguas africanas, lo cual ha sido parte fundamental del mestizaje lingüístico. Aunque el criollo no es una lengua oficial, se habla en diversas comunidades afrodescendientes desde Belice hasta Panamá, por cuya causa tiene una gran carga simbólica de identidad. Estas variedades son un ejemplo de cómo el mestizaje lingüístico ha dado lugar a formas de comunicación particulares que reflejan el proceso de fusión de grupos coloniales, indígenas y africanos. El mestizaje lingüístico no solo implica una mezcla de idiomas, sino también la creación de nuevas identidades socioculturales. Por ejemplo, el uso de ciertos modismos, jergas o acentos en el habla cotidiana puede ser una forma de identificarse con un grupo mestizo o de afirmar una identidad particular. El mestizaje, entonces, también es una herramienta de construcción de comunidad y pertenencia. Así se es guatemalteco o nicaragüense por oposición a lo mexicano, al andino, etc. El mestizaje lingüístico también está vinculado con relaciones de poder. El español, al ser la lengua de los colonizadores, se asoció durante mucho tiempo con el prestigio, la educación y el poder político. Mientras tanto, las lenguas indígenas y africanas fueron consideradas como inferiores o primitivas, entre comillas.
Este fenómeno se vio reflejado en el hecho de que las personas indígenas o afrodescendientes que hablaban sus lenguas maternas a menudo eran marginadas, mientras que quienes hablaban español se insertaban más fácilmente en los circuitos de poder y economía. Este proceso sigue siendo un tema de debate hoy, especialmente cuando se habla de la revitalización de las lenguas indígenas y afrodescendientes. La educación ha sido una de las principales formas a través de las cuales se ha promovido el mestizaje lingüístico. El sistema educativo en Hispanoamérica, por ejemplo, ha sido clave en la difusión del español, mientras que las lenguas indígenas y las variantes del español local han sido relegadas a un segundo plano. A pesar de ello, ha habido esfuerzos para incluir la enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas, especialmente en regiones donde aún se conservan. Esto refleja una nueva tendencia hacia la diversidad lingüística en la educación y la búsqueda de un mestizaje más inclusivo que reconozca la pluralidad lingüística como un patrimonio cultural. En países como los centroamericanos, el uso del español con ciertos módulos nacionales, regionales o coloquiales se ha convertido en una forma de expresar identidad nacional. El mestizaje lingüístico, entonces, no solo es un proceso de mezcla de lenguas, sino también una manera de definir lo que significa ser de un determinado país o región. A través del lenguaje, las personas no solo se identifican con una herencia étnica o racial, sino también con una comunidad mestiza caracterizada por la convivencia de múltiples influencias lingüísticas. En este sentido, el mestizaje lingüístico tiene una fuerte carga simbólica en la construcción de una identidad colectiva. El futuro del mestizaje lingüístico parece estar orientado hacia una mayor visibilidad de las lenguas indígenas y criollas, con el consiguiente reconocimiento de sus derechos. Como hemos visto, hoy en día las naciones y las organizaciones sociales están promoviendo iniciativas para revitalizar lenguas a través de programas educativos y de investigación. Esto no solo implica un rescate de lenguas en peligro de extinción, sino también un reconocimiento de las comunidades indígenas como actores activos en el mestizaje cultural y lingüístico. Ejemplos ilustrativos son la revitalización de la lengua muisca en el altiplano bogotano o de la lengua boruca en el sur de Costa Rica. Para concluir, el mestizaje lingüístico es un fenómeno complejo que implica tanto la fusión de lenguas como la construcción de identidades. El español ha sido la lengua dominante, pero las lenguas indígenas y afrodescendientes también han dejado su huella, creando un panorama lingüístico plural y dinámico. Hoy en día, la tarea es reconocer y valorar esta diversidad lingüística de manera inclusiva, no solo como un legado del mestizaje, sino como una oportunidad para afirmar nuevas formas de convivencia cultural y lingüística. Gracias. Muchas gracias. Pasamos, le damos la palabra a don Guillermo Boto Arnau con el tema el mestizaje como un distintivo de los españoles en América. Señoras, señores, muchas gracias por haber venido a escuchar esta mesa. Mi tema es el mestizaje como un distintivo de los españoles en América. La conquista de América fue un momento importante de extensión del español, que actuó pronto integrando la cultura indígena con la cultura española. Esta integración daría maravillosos resultados científicos. La labor de España en América, tan lastrada por la terrible leyenda negra que crearon algunos países europeos, fue una labor, sin embargo, integradora, no solo en lo lingüístico y religioso, sino en lo científico, comercial y cultural. El mestizaje entre España y América fue lo que nos distinguió fundamentalmente de otros países más elitistas que muchas veces buscaron la destrucción pura y simple de los indígenas de su territorio. Este mestizaje también produjo en el lenguaje, y una prueba magnífica la tenemos en las diversas ediciones de los diccionarios de la RAE, e incluso en los antiguos diccionarios llamados diccionarios de autoridades. Nombres como fandango o tango llegaron a Cádiz desde las Antillas y crearon, como tantas palabras americanas, se pasearon por toda Europa. Un hijo de Juan Sebastián Bach, Carlos Felipe Emanuel, tiene una sinfonía que se llama Fandango, con esta palabra americana. Cádiz, monopolio durante algo más de un siglo del comercio de América, ha sido testigo inigualable de esta realidad. Palabras, músicas, costumbres, botánica, farmacia, gastronomía,
entraron en España y en Europa desde Cádiz. Fernando Quiñones, el poeta, propuso el nombre de cantes de ida y vuelta a los cantes flamencos creados con músicas que provenían de América. Parafraseando a Quiñones, yo he propuesto el de suertes de ida y vuelta a las primeras suertes del toreo a pie que nos vinieron sobre todo desde México y desde el Perú. El jineteo de los toros, la suerte del puñal, la lanzada a pie, el salto del testuz, y toreros como el indio Ceballos, limeño, retratado por Goya, formaron parte desde un principio del toreo a pie que se creó en Cádiz en el año 1661. Un ejemplo importante de este mestizaje, tanto en lo personal como en lo intelectual, ocurrió precisamente en el Perú virreinal en la persona del Inca Garcilaso de la Vega, sobrino nieto del Garcilaso de la Vega nacido en Córdoba. El Inca, príncipe de las letras peruanas, que curiosamente falleció el mismo día, el mismo mes y el mismo año que William Shakespeare y Miguel de Cervantes, tres grandes genios de la literatura que mueren en la misma fecha. Este mestizaje está ya en los inicios históricos del país que nos recibe como anfitrión, es decir, desde don Francisco Pizarro y sus compañeros conquistadores que favorecieron el mestizaje desde los primeros momentos. Hubo medidas que fueron órdenes reales, aplicadas por los virreyes, y son los primeros conquistadores los que dan ejemplo de este mestizaje. Francisco Pizarro tuvo dos hijos mestizos, uno de doña Angelina, hija de Atahualpa, con la que tuvo a un varón que le llamó Francisco Pizarro Atahualpa, y otro con doña Inés Yupanqui, hija del Manco Cápac, con la que tuvo una hija, también que llamó Francisca, en este caso, y hay que añadir que esta doña Inés después se casó con el corregidor de Lima, don Francisco de Ampuero. En México, Hernán Cortés tuvo tres hijos mestizos, uno con doña Marina, Martín Cortés Malincín, el mestizo, que terminó educándose en la corte de Felipe II, otro con Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma II, llamada Leonor Cortés Moctezuma, y aún una tercera, María Cortés, de una indígena cuyo nombre no ha trascendido a la historia. No fueron estos casos los únicos, todo lo contrario, pues todas las princesas llamadas ñustas en Perú casaron con conquistadores y fueron ejemplos para otras uniones de españoles con hijas de la nobleza indígena. Felipe II llegó a ordenar algunos de estos casamientos. La primera orden de que todos los conquistadores solteros se casaran con mujeres de la nobleza indígena la da 2 años antes de ser rey, cuando gobernaba en nombre de su padre, el emperador Carlos V. Este mestizaje fue tan global en los dos virreinatos, el de México y el de Perú, que hoy se considera mestiza a la totalidad de las ambas poblaciones, no utilizándose ya este nombre de mestizo, salvo para algunos casos aislados. Algunos pintores, como Cristóbal Lorenzo, Miguel Cabrera o Juan Rodríguez Juárez, pintaron series de cuadros al estilo de los célebres apostolarios que se pintaban en España precisamente para América, en los que se representaban la unión de distintas razas y cuál era el producto que se daba el nombre que se daba al producto de esta unión. Son los llamados cuadros de castas. Así, la unión de un español con una india producía un mestizo, la de un mestizo con una española, un castizo, y un castizo que casaba con una española tenía un español. Un español y una negra tenían un mulato, y un mulato con una española, un morisco. Si el morisco se casaba con una española, tenían un chino. El chino que casaba con una india tenía un salto atrás, y si este salto atrás casaba con un mulato, el hijo se llamaba lobo. La unión de un lobo con una china producía un jíbaro. Un jíbaro se unía con una mulata y tenían un albarazado. Si éste se casaba con una negra, el hijo se denominaba cambujo. Y si el cambujo se unía a una india, tenía un zambaiga. El zambaiga con loba producía un calpamula, y la unión de este con un cambuja se llamaba con el curioso nombre de tente en el aire. Bueno, aún quedan otros nombres de estas series de cuadros, pero para no alargar la exposición, les digo que realmente
el mestizaje fue tan importante que ha producido en toda Hispanoamérica comunidades variadas con el lenguaje característico, como los caribeños, los andinos o los pamperanos. Sus diferencias en el lenguaje están representadas a veces por el uso del tú, del vos o del usted, o bien por la pronunciación de la C y la S, el ceceo o el seseo, o incluso con diversas palabras para expresar el mismo concepto, como autobús, guagua o góndola, saco o abrigo, o chaval, chico, chavo, pibe o chamaco y otras muchas. Hoy nos interesa sobre todo estudiar el mestizaje cultural, más que el puramente biológico. Centrándonos en el idioma, Nebrija compuso la primera gramática de una lengua europea. Pronto, en el año 1547, Fray Andrés de Olmos, sacerdote franciscano, escribió El arte de la lengua mexicana, que circuló primero manuscrita, pues su impresión fue muy tardía. En Perú, el padre Diego González escribió la gramática y arte nueva de la lengua general de todo Perú, llamada lengua quichua. Esta protección de las lenguas indígenas por parte de la monarquía española desde los primeros momentos de la conquista, desde el tiempo de Carlos V, y la temprana creación de universidades a la que tenían acceso los indígenas, fueron ejemplos de lo que debe hacerse para conservar la riqueza cultural que supone para un país la existencia de distintos idiomas, evitando las imposiciones y las prohibiciones lingüísticas tan perjudiciales para los idiomas minoritarios, en contra de la opinión de algunos políticos a los que yo llamo dictadores del lenguaje. No quiero terminar sin ofrecer desde mis humildes líneas un homenaje a don Ricardo Palma, autor de las inmortales tradiciones peruanas, miembro en su día de la Real Academia de la Lengua Española y enriquecedor de nuestro diccionario con palabras tan curiosas como ajedrecista, precisamente para definir al infortunado Inca Atahualpa que jugaba al ajedrez, y esta palabra no estaba en el diccionario. Él marcó una línea de mesticismo en el lenguaje que viene dando desde entonces excelentes resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Guillermo. Cedo la palabra a doña Leonora Acuña con el título Contacto del español con lenguas indígenas en la Argentina, planificación de lenguas y la enseñanza del español como segunda lengua. Muchas gracias a la presidenta y al coordinador de este panel por la organización y por habernos convocado a este momento. En este resumen de nuestro trabajo voy a partir del nombre de panel, que creo que lo tiene, ahora lo voy a decir, del nombre del panel, porque quiero mostrar algunas tensiones que aparecen según pongamos el acento en las lenguas o en los hablantes. Este panel lleva por nombre o asocia las lenguas mestizas o lengua de mestizajes como origen de nuevas identidades culturales y el español como la integración y puente entre culturas. Esta discusión sobre el nombre de lenguas mestizas ya apareció entre algunos autores con posterioridad al Congreso Internacional de la Lengua Española de Rosario en 2004. Mauro Fernández, el lingüista español Mauro Fernández, hace una muy buena síntesis cuando dice que en estos discursos se habla de español mestizo, cuando se habla de español mestizo, se evoca más en ellos a Sor Juana Inés de la Cruz que a Guamampoma de Ayala, cuyo español sí es realmente mestizado, al igual que la pelea verdaderamente infernal con la lengua de José María Arguedas para recrear mediante el español la sintaxis del quechua y el mundo emocional andino. En la Argentina, el español de nuestro país es una suma desde las diferentes corrientes colonizadoras que trajeron el español, en los tres casos integradas por conquistadores que no venían directamente de la península y que o hacía mucho tiempo que vivían en América o habían nacido en América. Por lo tanto, hablaban presumiblemente la coine inicial. Ese español se superpone a las lenguas indígenas de cada región
el cacán, el comechingón, el huarpe y muchas otras. Y al mismo tiempo nos encontramos con el quichua, el guaraní y el mapuche, 3 lenguas que estaban además superpuestas ya en ese momento a las lenguas del territorio y que fueron tomadas luego por los conquistadores como lenguas de evangelización y que hacen de la Argentina un territorio interesante, Sudamérica, porque hay una parte que remite con el quichua a la vinculación con Perú, que es el centro, con el guaraní a Paraguay y con Chile a través del mapuche y el mapudungún. Y finalmente tenemos las lenguas de inmigración, especialmente la italiana, que también caracteriza el habla de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario y de La Plata, entre otras. Tengo la impresión de que yo fui pasando las diapositivas tocando esto, pero no importa, pero ahora explico, pero no era la intención. Perdón, sí, por eso de repente vi los mapas. Bueno, las distintas regiones, entonces, que tenemos, lingüísticas que tenemos en la Argentina, las que llamamos noroeste, guaranítica, central, cuyana y del litoral, y que mantuvieron 2 áreas bilingües, además, en Santiago del Estero, el quichua, y con el guaraní en Corrientes. La mirada o la descripción de los lingüistas sobre estas regiones va a abarcar algunos rasgos que son las que definen sus distintas combinaciones a las distintas regiones. Tenemos la entonación, que siempre se atribuye a la influencia de las lenguas indígenas, la pronunciación de las palatales y el número de palatales que hay en cada región, la pronunciación de la R, la de la S, es decir, con sus aspiraciones en posición preconsonántica y también dentro del sintagma de imposición final, ciertos usos de los clíticos que tienden a la simplificación, lo que se suele llamar leísmo, loísmo, también la peculiaridad de uso de algunas preposiciones y finalmente la concordancia verbal del voceo. Luego, años después de esto, las regiones que fueron incorporadas a la nación argentina a partir del siglo XIX, a partir de las distintas campañas, campañas militares, esas lenguas chaquenses en el norte y el mapuche o mapudungún en el sur son incorporadas también al español, pero son vistas más tardíamente por los lingüistas. Entonces ahí empiezan a aparecer otros rasgos, como por ejemplo ciertas consecuencias del uso de los clíticos, que como les decía, simplifican en algunos casos en loísmo y en leísmo y en loísmo, pero que también elimina clíticos obligatorios, lo que hace que en algunas regiones aparece un cierto orden rígido de palabra del español, lo cual es sorprendente para nosotros. Y otro tema que aparece en las últimas investigaciones son usos de los tiempos de pasado con valor evidencial. Entonces, lo que estamos teniendo acá, evidentemente, son rasgos gramaticales, con lo que nos cuesta a los lingüistas identificar o reconocer eso. Yo puse unos mapas de la Argentina. Ahí está. El primero que tienen ustedes a la izquierda son las regiones tal como las vimos, con los rasgos que fui mencionando, y el de la derecha ven las 2 regiones de contacto lingüístico de Santiago del Estero y Corrientes. Y en estos 2 últimos mapas, lo que quiero que vean, en el de la izquierda, con las marcas en gris, que son los departamentos provinciales, son la actual distribución de las comunidades indígenas en la Argentina. El mapa de la derecha es el que explica lo que voy a mencionar ahora. En la actualidad, el 93% de la población argentina reside en ámbitos definidos como urbanos. Con nuestro equipo de trabajo venimos trabajando en el fenómeno de creciente urbanización que se da en la Argentina a partir de 1950. Para que nos demos una idea de lo que significa un 93% de población urbana, tengamos en cuenta que la media mundial es el 54%, la media europea es el 75%, y la media regional, donde está inserta la Argentina, es el 83%, es decir, 10 puntos menos que lo que tenemos nosotros.
dialectalmente, lo que tenemos allí en esos 31 aglomerados urbanos que ven ustedes en el mapa con círculos, es todos estos fenómenos que nosotros veníamos viendo en las regiones conviven en estos grandes aglomerados. Entonces, estos rasgos aparecen en lugares inesperados, digamos, sobre todo para el ámbito escolar. Entonces, los resultados escolares, voy a saltear un poco algunos detalles, pero en este momento es un tema de gran preocupación en la Argentina, porque alrededor del 45% de los estudiantes de tercer grado de la primaria no alcanzan a leer como espera la institución escolar, y también tenemos números desalentadores con la finalización de la secundaria. Es decir, que desde el punto de vista dialectológico, lo que nosotros estamos viendo es que fenómenos que eran dialectales, que definían identidad, como lo dice el título de este panel, pasan en ese contacto en los grandes aglomerados a transformarse en sociolectos con variedades que son estigmatizadas y vistas, en el mejor de los casos, con dificultad. Como uno de los rasgos que llama más la atención es la enorme cantidad de derivaciones de chicos a gabinetes de fonoaudiólogos y a gabinetes psicopedagógicos. Lo cual, cuando los fonoaudiólogos y los psicopedagogos ven las actitudes de los chicos, que son retraimiento, poco vocabulario, dificultades para expresarse, es razonable que la explicación tenga que ver con dificultades cognitivas de los chicos. El problema, a nuestro juicio, es que ahí está faltando el diagnóstico lingüístico, que en realidad es la reacción de alguien que en realidad no está entendiendo demasiado de lo que sucede en el aula. En esto, el trabajo que estamos llevando a cabo es que proponemos un enfoque de enseñanza que tome toda lengua escolar como lengua estándar, como lengua segunda, que debe ser enseñada. Pero lo que quiero es retomar esto. Entonces, estábamos viendo que estas lenguas llamadas mestizas, en la Argentina es un término que no usamos, o usamos muy poco y menos para referirnos a la lengua. Pero esa lengua de identidad que queda entonces desacreditada en otros contextos, veamos qué es lo que pasa con el español, que debería ser, según el título de este panel, la lengua de integración y de puente. En realidad, lo que estamos viendo es que tenemos una dificultad para cómo se ve desde la planificación lingüística el punto de inicio y el punto de finalización. Es decir, ambos lugares lingüísticos requerirían lo que yo llamaría no solamente más atención, sino también más afecto, más dedicación a ello. En el Congreso Internacional de la Lengua Española en Valladolid, en 2001, Mario Vargas Llosa habló del Inca Garcilaso y dijo: en su retiro cordobés, este anciano, encandilado por el fulgor de sus recuerdos, perpetró un atrasco literario y lingüístico de incalculables consecuencias. Tomó posesión del español, la lengua del conquistador, y haciéndola suya, la hizo de todos, la universalizó. Una lengua que, como el runa simi que él evocaba con tanta devoción, se convertiría desde entonces, igual que el quechua, la lengua general del imperio de los incas, en el medio de expresión de muchas razas, culturas, geografías. Una lengua que al cabo de los siglos pasaría a representar a una veintena de sociedades desparramadas por el planeta y a cientos de millones de seres humanos a los que hace sentirse solidarios, hijos de un tronco común y partícipes, gracias a ella, de la modernidad. En este sentido, lo que quiero decir es que lo que nosotros estamos viendo es que el sueño del Inca Garcilaso, según Vargas Llosa, está teniendo deudas en el siglo XXI, y agrego entonces, porque esta mañana en las exposiciones se habló de que el español es una lengua que nos pertenece a todos por igual. En realidad puede suceder, pero todavía no está sucediendo. Era esto un poco la presentación. Muchas gracias.
¿No te toca a vos o sí? Muchísimas gracias, doña Leonor. Ahora cedemos la palabra a don Rodolfo de Gracia Reinaldo con el título Rasgos del mestizaje lingüístico panameño desde el discurso poético, la forja de la identidad. Buenas tardes a todos los amigos. Dos textos de la literatura latinoamericana de la autoría de Nicolás Guillén, uno, y de Pablo Neruda, el otro, me servirán de punto de partida para esta disertación. En 1951, la potente voz americana del cubano Nicolás Guillén, el de Songo Roco Songo, nos plantea las profundas meditaciones de orden étnico, antropológico y existencial sobre su ser, su ascendencia y también su descendencia, su realidad y su mundo, meditaciones personales centradas en las 13 letras de su nombre, como tiene dicho, pero que atañen en general al mundo latinoamericano del que formamos parte. Un fragmento inicial que abre el debate poético sobre este mestizaje cultural y lingüístico, pero también sobre la génesis de lo que somos hoy, lo plantea Guillén con miras a responderlo contundentemente claro en los siguientes versos. Toda mi piel, debí decir, toda mi piel viene de aquella estatua de mármol español. También mi voz de espanto, el duro grito de mi garganta, viene de allá, todos mis huesos, mis raíces y las raíces de mis raíces, y además estas ramas oscuras movidas por los sueños y estas flores abiertas en mi frente y esta savia que amarga mi corteza. ¿Estáis seguros? Esta concepción del mestizaje como fundamento de los orígenes colectivos individuales invocada por Guillén en palabras claves como raíces, ramas, flores, savia, corteza, todas vinculadas a la icónica y compleja representación antropológica del árbol, cuya ancestral historia está ligada a la tierra y conectada directamente con ella, contrasta con la frialdad del mármol y con la evocación del kleos griego de la estatua como configuración cultural del culto a la personalidad y expresión de las sociedades a la perpetuación de la memoria. La respuesta de Guillén a las mismas preguntas planteadas arriba serán de una absoluta y estremecedora y unívoca contundencia afincada en un largo proceso de unión, composición y transformación en el que se reconoce y por el que ha transitado como por un largo río de inconmensurables sinuosidades, mis abismos, mis galerías subterráneas con grandes piedras húmedas, islas sobresaliendo en charcas. Más allá de la piel, tan importante elemento de ser tomado en cuenta cuando de mestizaje se habla. Y bien, ahora me pregunto, ¿no veis estos tambores en mis ojos? ¿No veis estos ojos y estos tambores tensos, golpeados con dos látigos secos? ¿No tengo acaso un abuelo? Debo pedir disculpas porque la pantalla está temblando, no tanto como yo, pero está temblando. Entonces, se me hace difícil la lectura. ¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una marca negra, más negra todavía que la piel, una marca hecha de un latigazo? ¿No tengo, pues, un abuelo daomeyano o un abuelo mandinga, un abuelo congo? ¿Cómo se llama ese abuelo? Dímelo. ¿Acaso Andrés? ¿Acaso Francisco? ¿Acaso Amable? ¿Cómo decís Andrés en Congo? ¿Cómo habéis dicho siempre Francisco en daomeyano, en mandinga? ¿Cómo se dice Amable? ¿Sabéis mi otro nombre, el apellido, el que viene de aquella tierra enorme, el apellido sangriento,
y capturado que pasó sobre el mar entre cadenas y que entre cadenas se posó sobre el mar. El otro texto del que les hablé inicialmente, Las palabras, Neruda 1974, adopta una posición más romántica en relación con el elemento clave en el mestizaje como fue la conquista. Ciertamente, el texto de Neruda parece ponderar como muy por encima de la intrahistoria de la que nos hablaba Unamuno y de los ríos profundos de la que nos hablaba el peruano Arguedas, que sin duda él conocía muy bien y que defendía a capa y espada, vinculando finalmente el concepto de la piel por encima de todo y sobre todo el concepto lingüístico. Aquel viejo poema de las palabras que dice se llevaron el tesoro pero nos dejaron el tesoro es justamente al que nos referimos. Decía Neruda entonces, tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Cuando pensamos el mestizaje lingüístico, es inevitable, en el caso de América, hacer referencia a la convivencia de dos o más lenguas y suponer que en el caso de la conquista española especialmente, ello supuso histórica y sociológicamente violencia, tensión, exterminio e imposición por muy diversos métodos y en muy diversas materias. Esa misma ruptura de las coordenadas sobre las cuales descansa el imaginario colectivo de las comunidades imaginadas habría de ocurrir con la exportación de los esclavos negros a América, situación que en Panamá data del siglo XVI hasta 1851, cuando concluyó según Pisurno. Creo que tendré que dejar mi exposición hasta acá porque se me ha apagado la pantalla. En realidad también pues quería exponer en el caso del mestizaje un poema que es muy importante en el caso de la literatura panameña titulado Incidente de Cumbia. Y en este poema de Demetrio Corsi, por ejemplo, que empieza diciendo con queja de indio y grito de chombo dentro de la cantina de Pancha Manchá, trashumando ambiente de timba y quilombo, se oye que la cumbia resonando está. Podemos advertir desde el punto de vista léxico una serie de palabras como timba, quilombo, cumbia y las terminaciones agudas de palabras como pancha, manchá, en el caso de los antropónimos, que tienen una clara carátula afroantillana. El caso de Demetrio Corsi, un poeta de origen griego panameño, implica por un lado la teoría que han esgrimido los más asiduos estudiosos del mestizaje afroantillano o afrocolonial en Panamá, y es justamente esas dos vertientes que implican por un lado cómo los afrocoloniales fueron exportados desde África, probablemente y seguramente desde Angola y Guinea Ecuatorial, para los trabajos de la colonia y justamente para suplantar a los indígenas en estos trabajos, y cómo los afroantillanos fueron luego llevados de las Antillas para trabajar en la construcción del ferrocarril de Panamá en 1855 y, por supuesto, la construcción del Canal de Panamá, primero por los franceses y luego por los estadounidenses. Lo que dice la teoría al respecto es que hay una visión distinta de ambos grupos étnicos mancomunados, obviamente, por su origen negro, en cuanto a cómo se siente esa negritud justamente de la que nos hablaban Arguedas,
de la que nos hablaba también Jean-Paul Sartre, justamente cuando prologó el libro de ese gran poeta angolés. De modo que la discusión gira en torno, por un lado, a si la poesía negra panameña aborda el tema de la negritud con un cierto orgullo o una cierta convicción de ser negro, de pertenecer a dicho grupo étnico, o si, como en el caso del poeta Gaspar Octavio Hernández, que fue un poeta negro, muerto prematuramente a los 25 años, que no obstante renegaba, digamos, de su origen y buscaba como un ideal poético resaltar, digamos, las características del hombre blanco. Por supuesto, esto es importante para nosotros porque Panamá es un país multiétnico. Ya lo había anunciado un escritor como José Fábrega en una novela titulada Crisol, por aquello de que Panamá es un crisol de razas, pero en realidad también lo es toda América. Finalmente, podría decir, ya para cerrar, que respecto a este principio rector de la realidad o la verdad ontológica que atañe a cada individuo en cuanto a su mestizaje innegable, insoslayable, real y verídico en el caso de Panamá, solo cabría esperar lo que el propio Jean-Paul Sartre, decíamos antes, dijo al prologar el libro de Leopold Senghor. Esperamos que haya un canto negro sin color, un canto que surge del orgullo de ser negro, pero que expresa también la voz del proletariado mundial, un canto sin color, pero no incoloro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Damos la palabra a doña Lola Pons Rodríguez con el tema Federico García Lorca en su cultura lingüística, de Andalucía a América. Muchas gracias. En la casa de Bernarda Alba, la criada Poncia se queja de que su marido, en vez de darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que se murió. Poncia era una mujer con carácter porque un día que se enfadó con su esposo, le mató todos los colorines con la mano del almirez. Esos colorines que mata Poncia son los jilgueros, una palabra, la de colorines, que no sé cuántos de ustedes conocen. Yo soy andaluza, como lo era Lorca, pero yo soy de Sevilla, que está en el occidente de Andalucía, mientras que Lorca era granadino, del oriente de Andalucía. Hace 60 años, colorín era prácticamente la única palabra que se usaba en Granada para nombrar al jilguero. Y esa palabra estándar, jilguero, propia de la Andalucía occidental, no figura en la obra lorquiana. Pongo otro ejemplo de léxico dialectal en Lorca. Voy a su primera obra teatral, que fue un absoluto fracaso. Se tituló El maleficio de la mariposa. Los personajes de la obra son, entre otros, doña Curiana, Curianito el nene, Curiana nigromántica, Curianita campesina. En ese texto aparece de una manera muy exigua la palabra cucaracha, porque Lorca llama a las cucarachas curianas, como se llamaban en varios lugares de España y en Andalucía, sobre todo en la parte oriental. Yo agradezco a los organizadores de este congreso su invitación y al profesor Quesada Pacheco su cuidado de este panel, su atención al detalle, así como a la presidenta Cecilia Echeverría, a ustedes, los asistentes que nos están acompañando aquí. Y en estos 10 minutos voy a aportar notas de una investigación que llevo unos años desarrollando, se publicará en breve, y que se enmarca en los preparativos que en la Universidad de Sevilla se están haciendo en torno al centenario de la generación del 27. Verán, no me voy a detener, pero Lorca usa otros dialectalismos. Unos son específicamente granadinos, otros son en cambio de alcance mayor, de alcance andaluz. Pienso, por ejemplo, en llamar angustia a las ganas de vomitar, llamar al coco, al personaje con el que se asustan los niños, llamarlo como bute.
hablar de quien se da un golpe en la cabeza como de alguien que se da un calamonazo, decir chico y no pequeño, llamar mixtos a las cerillas, decir que nublo, el nublado, de algo que no tiene gracia señalar que es sombrón, o lamentarse de que Rosita la soltera, que hoy sería una single, claro, se queda en el polletón, es decir, se hace mocita vieja, ¿no? Quedarse en el polletón era quedarse soltera. Hay algunos ejemplos más, no son muchos, son interesantes, pero no deben confundirnos, porque verán, Lorca no es un poeta dialectal, es un autor de un lugar y de un tiempo, el suyo, que es la Granada del primer tercio del siglo XX, y escribe con los rasgos del geolecto de su zona y de su tiempo. En una carta a Jorge Guillén le decía Lorca, me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. No quiero que me encasillen. Y yo no quiero encasillarlo de aquí. Lo que tiene de dialectal Lorca es tan idiolectal como lo que tenemos nosotros, que somos de un tiempo y de un lugar. Por naturaleza, variacionista, por naturaleza, no estándar. Las entrevistas, lo que decían sus amigos de él al describirlo, señalan la existencia en Lorca, claro, de un acento andaluz, pero ¿en qué se materializa ese acento andaluz exactamente? Granada era capital de provincia, estamos a inicios del siglo XX, era eso que decimos en dialectología, un núcleo con una red social densa, con rasgos dialectales de prestigio encubiertos. Los rasgos de Granada hoy los conocemos, bueno, los propios de un dialecto meridional que varía en una tendencia a uniformarse propia de todos los lugares hispanohablantes. Pero, ¿cuáles de ellos practicaba Lorca? Bueno, llegados a este punto, todos recordarán ese lamento constante que se hace de que no contamos con registros sonoros de la voz de Lorca. Pero tengo que decir aquí que el registro sonoro de la voz de Lorca quizá no nos hubiese aclarado demasiado su acento, porque, por ejemplo, tenemos la voz de Cernuda recitando, pero en ella es reconocible un cierto embaramiento en el recitado. Tenemos registros de la voz del hermano de Lorca, Francisco García Lorca, de una edad y de una trayectoria de crianza similar, y en él observamos muy poco acento andaluz, y tampoco es extraño. Francisco García Lorca fue diplomático, se formó en Madrid, viajó al extranjero. Los acentos tienden a estandarizarse en muchas personas con exposición pública, y además está la propia valoración que se hacía del andaluz en el siglo XX, ¿no? Que no es la que hacemos hoy. Entonces, ¿qué podemos saber de la forma de hablar de Lorca y de su conciencia lingüística, más allá de estos detalles léxicos que he comentado? Bien, podemos apuntar a sus cartas. En las cartas de Lorca aparece, siempre de manera deliberada, un ocasional reflejo de rasgos andaluces. Y creo que eso nos habla más que de su forma lingüística, nos habla de su conciencia lingüística, de su cultura lingüística. Por ejemplo, pasa unos días en Málaga, está fascinado, escribe una carta a Falla y le dice, querido don Manuel, me despido que mis amigos vienen. Y pone entre comillas lo que él le pone en la boca a sus amigos. Federiquito, vámonos, sin S, a dar, sin R, un paseo por la cala. Y añade Lorca, y en esta supresión exacta subrayado, de consonantes, encuentro yo nuestra gracia y perfección. La carta de 1923. También es interesante cómo en sus cartas se hace presente un rasgo que hace un siglo se extendía en el estándar europeo. Hoy nos parece muy común. La caída de la D intervocálica es un rasgo histórico, pero en ascenso en el siglo XX y en principio más occidental que oriental en la península. Y él lo usa a placer en sus cartas cuando quiere mostrar afecto. A su hermana Isabelita le dice en una carta, ven acá que no te tire bocado. O a su amigo Manuel Ángeles le señala, te envío un abrazo estilo Graná, un abrazo chillao y repiqueteado. También hay algunos rasgos más de tipo andaluz en sus cartas, la aspiración de F latina, una jartá, la velarización de Buen, una carta a su familia donde habla de su abuela, ¿no? Y en la buena abuela. Dedico un poco más de atención, porque hay que hacer esto con mucha celeridad para tenerse al tiempo, a un par de rasgos muy interesantes, contrastantes en él, que son la presencia del rotacismo y del landacismo, porque también dan pie para reflexionar sobre la conciencia lingüística lorquiana. Sí refleja el rotacismo, estos casos de Arcade, Barcón, muy comunes en Andalucía, pues sobre todo cuando está acercándose al retrato del mundo del flamenco, ¿no? Y habla de su amigo Frasquito, el de la Fuente, o le dice a la argentinita, reciba usted, comadre,
en mi alma, ¿no? de mi alma, el cariñoso saludo, etc. Pero lo que es sorprendente es el efecto que tiene en él el fenómeno contrario al rotacismo, que es el andacismo. Lorca frecuenta de joven una tertulia que se llama El Rinconcillo, en Granada, donde asiste también un guitarrista, Ángel Barrios, era famoso y lo es todavía, ¿no? Fue una figura canónica en su tiempo. Y Ángel Barrios, cuando se emocionaba tocando, etcétera, decía, al parecer, viva el alte, viva el alte. Y hacía eso, ese uso de la lateral por la vibrante en la coda silábica, como hoy, por ejemplo, vemos que pasa en el Caribe, Amol, Pagal, bueno, en las conferencias anteriores se hablaban de Bad Bunny, ¿no? Bien, ese rasgo que en el círculo lorquiano se interpretaba como una especie de defecto de pronunciación del pobre Ángel Barrios, gracias, en realidad es un fenómeno que se da en el interior de Andalucía, o se daba. En algunos mapas de los lingüísticos de Andalucía aparecen en Granada, en el interior de Málaga, presencias como Alco para arco, etcétera, ¿no? Esto se ha documentado en los años 50 y 60 sin ningún problema en zonas del interior de Andalucía. Él recoge ese rasgo y lo usa en sus cartas. Le dice a un amigo que van a sacar una revista y que van a sacar el dinero porque pueden contar con el gobernador, ¿no? Y bueno, lo hace obviamente de manera deliberada. Pero esta recopilación de rasgos que evidentemente nos pintan a Lorca como granadino, como hablante y escuchante de andaluz oriental, no debe hacernos pensar que estamos ante un purista, ante una persona arraigada en su vernáculo, limitada a su zona. De hecho, he elegido a Lorca como ejemplo de alguien que tiene una cultura lingüística muy amplia, con una actitud hacia la lengua muy abierta, no purista, abierta a la mezcla. En sus cartas, por ejemplo, hay alusiones a su aprendizaje del inglés, que fue, bueno, por lo que sabemos fue bastante exiguo, ¿no? Bastante limitado, no tuvo mucho éxito. Hace guiños al catalán, no fue políglota, ni siquiera fue bilingüe, creo Lorca, pero en él hay que valorar más bien la cultura lingüística que el multilingüismo. No sabe idioma, pero se familiariza con tradiciones literarias de otras lenguas, siempre con traducciones intermedias, conoce la poesía japonesa, pasa unos días con la familia de Dalí y a partir de ese momento hace guiños al catalán y escribe a sus amigos catalanes para que escriban junto con poemas en catalán, poemas en castellano. Ante alguien así, con esa mirada tan amplia, no podemos extrañarnos que elija, por ejemplo, el gallego también como medio de expresión literaria, ¿no? Y están sus 6 poemas galegos escritos en gallego. Al mismo tiempo, esta persona que en sus cartas refleja estos rasgos que he señalado, respeta muchísimo la ortografía y se esfuerza por enseñarle ortografía a algunos amigos menos cultos que él en Madrid. No es común que Lorca invente palabras, pero en el ámbito más privado de las cartas lo hace. Sabemos que, por ejemplo, se inventó la palabra chocoluz para llamar al chocolate, que la copa de aguardiente que se tomaban pues, los hombres antes de ir al campo por la mañana lo llamaba el piste canelo. Inventó una palabra para nombrar en clave su condición homosexual, epéntico, el epentismo. El epentismo triunfa en Granada, le decía a un amigo. Se inventa el adjetivo chorpatélico, que incluso va más allá de él, lo usa Morlalín, lo usa Neruda, significaba gracioso, pero no se cierra a términos de otras latitudes. En ese círculo de locura y de talento que fue la residencia de estudiantes, su amigo Buñuel pone en circulación la palabra carnuzo. Esta es una palabra aragonesa para designar el caballo muerto, que ellos empiezan a utilizar para nombrar a la persona decadente. Eso es un carnuzo, ¿no? Y también lo escribe Lorca como andaluz. En fin, termino. Yo he querido traer este ejemplo aquí como muestra de otro tipo de visión de la lengua, de integración sociocultural, de apertura hacia la lengua, en una época que no es la nuestra. Lorca conoce las jerarquías de prestigio idiomático, conoce su impacto en la instrucción formal, son asuntos de los que se ha tratado aquí, pero también con libertad le dice en una de sus cartas a un amigo, basta ya de Castilla. Basta ya de Castilla. Creo que Lorca es un buen ejemplo de ese contacto entre lenguas y cultura intraespañola, vernácula, no vernácula. Un poeta que vivió esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, lo heredado y lo creado. Y por continuar con ese guiño a la poesía de mi compañero Rodolfo de Gracia, quiero terminar con unos versos de sus sonetos del amor oscuro, uno de sus sonetos dedicados a una mujer peruana. Dice Lorca, en este duelo a muerte con la Virgen Poesía, duelo de rosa y verso, de número y locura, tu regalo renueva sal y vieja alegría. Oh pequeña morena de delgada cintura, oh Perú, de metal y de melancolía, oh España, oh luna muerta sobre la piedra dura. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Lola. Y por último, damos la palabra a don José Luis Ramírez Luengo con el tema El mestizaje y sus consecuencias léxicas en el pensamiento lingüístico de Alberto Membreño. Pues muchísimas gracias. Yo quiero comenzar agradeciendo la posibilidad de estar acá y la posibilidad de hablar de un tema que me interesa tanto desde hace un tiempo, como es la creación de una identidad léxica centroamericana, si me permiten decirlo así, de discutir y analizar desde qué momento los centroamericanos hablan con palabras tan centroamericanas. De manera que quería comenzar señalando algo que todos conocemos, y es que el trasplante de la lengua española desde España a los diversos territorios americanos supone una modificación de este idioma con un objetivo fundamental, que es transformar una herramienta útil para hablar de España en una herramienta útil, decía, para hablar de esta nueva realidad americana, pero que va a tener como resultado la creación de una potente identidad que podemos comprobar claramente en esta misma mesa. En el caso del léxico, esta identidad léxica americana se va a producir, en el caso de Centroamérica, pero en general en toda América, por medio de dos procesos fundamentales. Por un lado, por la manipulación formal y semántica de voces endohispánicas ya existentes, si quieren, por un reciclaje de palabras que se traen a América desde España, y también, el siguiente proceso, por la incorporación de préstamos tomados de otras lenguas. En este caso me interesan sobre todo las amerindias, en lo que supone pues nada más y nada menos que un reflejo lingüístico de este mestizaje que va a dar lugar en otros ámbitos a la cultura, a la sociedad americana colonial. Esta incorporación de los indigenismos va a ser un tema fundamental para todos aquellos investigadores, si quieren, estudiosos centroamericanos que en el siglo XIX empiezan a reflexionar sobre su propia forma de hablar, porque parten, en principio, de este marco ideológico purista que lo que pretende es mantener la idea de la unidad de la lengua, y en este sentido los préstamos amerindios tienen un estatus, me parece a mí, marcadamente ambiguo, porque por un lado, obviamente, van en contra de esta unidad lingüística que se busca conservar, pero por otro lado constituyen un rasgo de identidad regional al que los americanos no están dispuestos a renunciar. Por tanto, me parece que es interesante analizar cómo estas figuras fundacionales de la filología, en este caso en Centroamérica, se enfrentan a esta cuestión. Si quieren, cómo se interpreta el peso del mestizaje en el español americano y cuáles son las ideas, las valoraciones que tienen al respecto. En este sentido, mi idea de hoy es hablar o describir las actitudes que en relación con el indigenismo y el mestizaje plasma Alberto Membreño en su obra Hondureñismos de 1897. Tienen ahí los objetivos del trabajo específicos, no los voy a leer y voy a pasar directamente al autor. ¿Quién es este Alberto Membreño, que nace en Tegucigalpa en 1859, muere en 1921, es una relevante figura institucional, llega a ser presidente de la República, poquito tiempo, pero es presidente de la República, y ciertamente, bueno, pues desarrolla sus estudios en Derecho, tiene diversas funciones. Quiero decir con esto que en realidad no tiene una formación filológica como tal, no es un lingüista, un filólogo, pero esto no supone un problema. No supone un problema, primero porque había hecho unas lecturas abundantísimas, ciertamente había leído todo lo que se había publicado sobre lengua en su época, y también porque tiene una finísima sensibilidad lingüística, además de un conocimiento tremendo sobre las diversas variedades hondureñas del español. Y de ahí precisamente el interés del texto que voy a analizar. Me voy a centrar en esta obra, Hondureñismos, 1897, que, como dice Atanasio Ranz, es el trabajo lexicográfico más valioso sobre el español hablado en Honduras. Es el típico diccionario, en principio purista, de cómo hablamos los hondureños, qué es lo que utilizamos, y me interesa precisamente por lo que aparece en el punto D. Por un lado, por la extensión. Estamos hablando de un texto larguísimo, son 2.700 entradas, y eso permite que aparezcan con mucha frecuencia esta ideología respecto al indigenismo, y por otro lado, me interesa también por esta constante atención a los usos hondureños que se apartan de la norma ejemplar que en principio se supone que representa la RAE. Es decir, presta atención a aquello que es diferencial, y esto lleva a que aparezcan muchísimos indigenismos y podamos buscar qué es lo que piensa al respecto. Si pasamos ya al análisis de la obra, por no robarles demasiado tiempo, es evidente el interés que tiene Membreño por el indigenismo, y les apunto ahí una serie de cuestiones que nos demuestran este interés. Por un lado, por la abundancia de estos elementos en el lemario. Hay 273 entradas, el 13% de indigenismos dentro del texto. Por otro lado, por una constante atención por la cuestión etimológica. Está obsesionado con buscar la etimología de las palabras. Y obviamente esto es especialmente marcado en el caso
de los indigenismos. Y por otro lado, porque de forma explícita señala el indigenismo como uno de los objetivos de la obra. Según el plan que nos propusimos al dar principio a este trabajo, él debería comprender una serie de elementos y dice los nombres con su etimología de las cosas indígenas de uso común. Por tanto, si tenemos en cuenta esta presencia constante del indigenismo, podríamos pensar quizá que esta atención al indigenismo es una muestra de la adhesión de Membreño a estas ideas del purismo, es decir, esta idea de presta mucha atención al indigenismo porque lo considera de una forma negativa, como una dificultad para mantener la unidad o la homogeneidad del español. Pero ciertamente no es así. Porque cuando leemos el texto y pese a que encontramos entradas puristas en el texto, ahí les he apuntado dos, donde se ve claramente este peso del purismo, lo cierto es que no encontramos críticas explícitas en el caso de los indigenismos. Claro que hay purismo en la obra, pero no en el caso de los indigenismos. Lo que aparece en los indigenismos son de una serie de entradas semejantes a la que aparece ahí. La voz, la etimología y después una serie de datos, si quieren, enciclopédicos, donde se explican una serie de cuestiones que este autor considera importantes. Por tanto, creo yo, si hay una ausencia general de críticas hacia el indigenismo, lo que deberíamos hacer ahora es buscar cuáles son esos ideologemas positivos acerca de esta cuestión y que se descubren en el pensamiento de Membreño. He de decir que no es fácil encontrarlos, porque frente a otros autores, por ejemplo el guatemalteco Batres Jáuregui, que es muy explícito en la muestra de su ideología, Membreño en realidad no es tan explícito. Y esto es una muestra de, como dice Quesada Pacheco, en un trabajo que va a aparecer mucho en esta presentación, precisamente es una muestra de la modernidad de la concepción lexicográfica de Membreño. Membreño es un autor lexicográficamente del siglo XX. Aún así podemos encontrar algunos ideologemas que tienen que ver con los indigenismos, que coinciden, he de decir, con los de Batres Jáuregui, que coinciden con los del costarricense Gallini, que coinciden con lo que era general o al menos en muchos autores de esta época. Se los señalo rápidamente para no perder tiempo. Por un lado, el primer ideologema es el empleo generalizado de estos elementos. Si se utilizan en toda América o en muchas zonas de América y lo utilizamos todos, con una presencia de un nosotros constante, eso quiere decir que son palabras aceptables. Por tanto, la primera idea de que los indigenismos pueden ser utilizados tiene que ver con esta cuestión. El segundo ideologema, que es interesante, es la idoneidad que muestran estas palabras para la expresión de conceptos y referentes novedosos en América. No tenemos ninguna palabra que sirva para describir estas realidades, por tanto utilizamos el indigenismo, que por tanto es una voz perfectamente lícita, perfectamente lícita. Ahí tienen también algunos ejemplos. Me interesa también mucho el tercero, que es la idea de que los indigenismos contribuyen claramente al enriquecimiento del español, tanto del español americano como del español general. Y esto es interesante porque constantemente se está poniendo en pie de igualdad los usos hondureños con las voces del diccionario de la lengua, ¿no? Con las voces de la Real Academia. Creo que hablaba antes con Leonor, que en un momento dice maluco es el malucho de la Academia. Tan bueno es el malucho de ellos como nuestro maluco. Obviamente está poniendo en pie de igualdad el español americano con el español, si quieren, de esa norma peninsular. Y el último de los ideologemas tiene que ver con la importancia que tienen estas voces para la creación de la personalidad lingüística hispanoamericana. Y esto se ve, quizás más difícil, pero se ve por esta constante referencia a en nuestra lengua decimos así, en nuestro peculiar modo de hablar decimos esto y demás, y sobre todo también por la presencia, si quieren, de una subjetividad muy marcada en algunas voces que tienen cierto contenido. En el caso de Batres Jáuregui, cuando aparece la palabra quetzal, hay claramente un elogio al quetzal como ave nacional de Guatemala. En el caso, por ejemplo, de Membreño, cuando habla del quilinchuche, pues fíjense cómo dice, el árbol que produce estas flores es lindísimo, lo que nos está hablando precisamente de, si quieren, una visión pues, positiva de estos elementos. Por si había dudas, el Membreño es explícito en la idea de que el mestizaje es algo positivo porque supone un enriquecimiento del español de América. Fíjense, no me resisto a leer esta cita. Dice, al lado de este hecho que tendía a estacionar el lenguaje, figuran otros que indudablemente condujeron a enriquecerlo. La frecuente comunicación entre el español y el indígena es uno de estos factores, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo explícitamente señala el mestizaje, en este caso la presencia de lo indígena, como un enriquecimiento del español de América. Podríamos pensar que esto es una cuestión puramente personal de Membreño y yo creo que en realidad no es del todo así,
claro, mi pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los factores que explican esta posición positiva de Membreño ante el indigenismo? Un posicionamiento ideológico que lleva a la contraria al purismo, a la escuela que se supone que pertenece, donde todo aquello que rompe la unidad del idioma y sobre todo que no está avalado por la Real Academia es malo. ¿A qué se debe esta visión positiva? Yo creo que hay dos factores, un factor personal y lo que he querido llamar un espíritu de época. Un factor personal porque él muestra una estima y una valoración de la variedad diatópica de Honduras. Es decir, él muestra en su texto una valoración muy positiva del español hondureño. Por tanto, si los usos del español hondureño son correctos y tan valiosos como los del español de España, obviamente los indigenismos, muestra de este mestizaje, también van a ser igual de positivos. Pero es algo personal de Membreño frente a otros autores. Bastante compartido, pero no todos los autores tenían esta misma idea. Me interesa también la idea del espíritu de época, que le debo, por cierto, a Daniel Rivas Hidalgo de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Indica Daniel Rivas Hidalgo que en el contexto cultural de finales del siglo XIX centroamericano, cuando han triunfado todas las revoluciones liberales y esta élite liberal decimonónica, se incorpora, déjenme que lo mire, se incluye el elemento indígena dentro del ideario de la nueva nación. Lo indígena pasa a ser una muestra o un componente de la guatemaltequicidad, del hondureño, de lo salvadoreño. Él habla precisamente de la aparición, dice Rivas Hidalgo, de cierto autoctonismo lingüístico. Y me parece que esta visión de lo indígena como parte de la identidad nacional también nos sirve para explicar qué pasa con los indigenismos. Por un lado, creo yo, se produce, lo tiene en el punto B1, una resignificación positiva de tales vocablos como parte de la nueva identidad patria. Es decir, estos vocablos son positivos, se pueden incorporar con plena licitud a la lengua porque son parte de nuestra identidad, lo que les estaba señalando antes. Y por otro lado, también podemos pensar que a partir de esta visión positiva, que no pasa del discurso, pero que ciertamente está ahí, de lo indígena, va a haber un aumento del prestigio que lleva de estos vocablos de origen indígena, que lleva a su aceptación, como les digo, como formas lícitas, en este caso, del habla hondureña. Voy concluyendo, esto simplemente estoy repitiendo lo que señalaba antes. Sí que me interesa el punto 2b, porque muchas veces estos diccionarios se leen como como les decía, simplemente un diccionario de errores, gente que corrige. Yo creo que lo interesante de Membreño, en línea con lo que dice Quesada Pacheco, es que precisamente lo que hace él es aprovechar, si quieren, un odre viejo, en realidad una tipología o un tipo de texto que ya existía para nuevas finalidades. Aunque utiliza el esquema de los diccionarios correctivos, él no está corrigiendo. Él lo que está haciendo es mostrando el español, como les digo, el español en este caso hondureño. Y quería irse a lo... bueno, tanto oído que me he ido. Quería ir terminando con algo que es una reivindicación que yo hago de estos autores, frente a cierta idea tradicional de que estos autores son simplemente unos puristas, si quieren, qué aburridos estos tipos, siempre corrigiendo. Yo creo que el pensamiento lingüístico de estos autores del XIX y de Membreño en concreto es mucho más complejo de lo que en principio se suele pensar. Frente a la idea del purismo, lo que vemos en Membreño es, y cito a Quesada Pacheco, y cito literalmente, es que la obra de Membreño se adelanta décadas a una nueva etapa de la lexicografía centroamericana, cual es la descriptiva. Es decir, en realidad lo que estamos viendo es que esta observación y valoración respetuosa del indigenismo y los hondureñismos tiene que ver con o constituye una nueva muestra de este descriptivismo que caracteriza a Membreño frente a lo que se suele decir, y también, me parece a mí, es una indudable constatación del reconocimiento que Membreño concede al mestizaje en la conformación de la identidad léxica y cultural que identifica en el siglo XIX y también hoy a los hondureños y a las hondureñas dentro del mundo hispánico. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Luis. Si nos atenemos al horario, yo creo que ya deberíamos haber terminado. Lamentablemente, no vamos a tener tiempo para más preguntas, pero si les parece, podemos robar un par de minutos. Me gustaría saber si el público tiene alguna pregunta, alguno de los ponentes. Mientras lo piensan, me gustaría comentar un poco esta palabra curiana que dijiste, Lola. En Costa Rica hay una hormiga que le dicen curiana, con lo cual el significado cambió.
Sí, curiana. Una hormiga que pica muy duro y que es de color oscuro. Quizás sea eso lo que tenga en común con la cucaracha. Sí. Y luego, lo que dice José Luis es digno de estudiar porque Carlos Gallini, este costarricense lexicógrafo por excelencia, después de haber publicado su diccionario, que tiende a ser bastante conservador y purista, se escribe con Ricardo Palma. Tiene una correspondencia que logré rescatar gracias a la familia de don Carlos Gallini, que me las prestó. Y allí vi la continuación de lo que estás hablando, José Luis. Era un diálogo fuerte entre Gallini y Ricardo Palma sobre, decía Gallini, la intransigencia de la Real Academia de aceptar las palabras de origen americano, y proponía un congreso de americano, un diccionario de americanismos que vino a hacerse ya casi un siglo después, y escuelas donde la gente tuviera la conciencia de que hay mucho vocabulario. Y también eso lo podemos remontar a 1850 con Eligio de la Rocha en Nicaragua, que también, imagínense ustedes, en medio del siglo XIX, en medio de aquella fuerza de la idea purista del lenguaje, del unionismo, etcétera, y él describe lenguas indígenas y dice que hay que aceptar vocabularios de lenguas indígenas, con lo cual ha sido como una constante, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, hay micrófono por ahí, esta vez ahí. Buenas noches, muchas gracias y felicitaciones por la organización de este congreso. Muy interesante escuchar a cada uno la diferencia y las características de cada lugar de acuerdo al punto geográfico. Y en ese sentido mi pregunta va un poco más que al posicionamiento físico, por ejemplo, del español en Latinoamérica, en Sudamérica. ¿Cómo o qué opinan? Esta es una pregunta abierta al panel, de estas nuevas identidades que se están adquiriendo con la mezcla de otros lenguajes. Como las nuevas generaciones usan mucho modismos o cambian palabras en lugar de decir estoy bien, hoy estoy cool, ¿no? Usan términos así. Entonces, no sé qué comentarios tienen al respecto de cómo se están adoptando estas nuevas identidades culturales y cómo van respecto al español como lengua. Muchas gracias. ¿Alguno de los panelistas podría contestar? ¿Alguien que quiera contestar? Sí. Bueno, creo que manifiesto mi edad señalando que no conozco esas expresiones porque supongo que serán muchas también del lenguaje juvenil, del que ya me considero más separada. Mi visión no es en absoluto apocalíptica. La jerga juvenil en todos los tiempos, también en la época de Plauto, ha sido singularmente distinta de la de sus padres y abuelos, que han reaccionado de manera normativa y con rechazo hacia esas novedades que son sobre todo novedades léxicas, de acuerdo a ese tipo de mezcla, ¿no? Que, bueno, pues que ahora es circunstancialmente con el inglés y que en otra época, pues, por ejemplo, pienso en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, en la península ibérica era el guiño hacia el léxico caló, ¿no? Eso es algo común en todos los sectores juveniles, y también es común que se suscite una reacción normativa y purista. La idea de que cada vez hablamos peor es una idea antiquísima. Y, por otra parte, bueno, el hecho de que de que hayamos variado nuestra forma de hablar, pues es la razón de que no sigamos hablando latín. Quiero decir, el cambio es connatural a todas las lenguas. Eso no significa, y esto también me empeño últimamente mucho en repetirlo, que no sea necesario, en mi opinión, respetar la existencia de un estándar, cuyos componentes pueden ser muy discutibles, cierto es, pero la existencia de un estándar es un garante educativo, en mi opinión, asegura la comprensión de una lengua que además, en el caso del español, es una lengua que abarca una superficie geográfica y una cantidad demográfica muy amplia y, digamos, mantiene un núcleo cohesionador a partir de los instrumentos en los que se difunde el estándar. En todo eso, bueno, no sé si mis compañeros filólogos coinciden con eso, en toda esta cuestión el léxico suele ser notablemente más cambiante que la gramática, y por eso la gramática, Leonora Acuña nos hablaba de unos fenómenos muy interesantes, son siempre el gran, yo creo, reto para el estudio filológico, y cuando hay verdaderamente un cambio gramatical causado por contacto de lengua o por otras razones,
Estamos quizá ante la apertura de un posible cambio tipológico en el idioma en el futuro, ante una verdadera remoción de paradigmas. Eso, con todos mis respetos al lenguaje juvenil, no lo hace ese tipo de lecto tan restringido y que se quedará anticuado mañana. Yo quería agregar, bueno, que en ese sentido, lo del repertorio léxico siempre ha sido abierto, está sujeto a una constante transformación y se debe también a la transformación que sufre el mundo, que sufrimos las personas y que sufre la cosmovisión que las personas tenemos sobre los diferentes aspectos del mundo. Y que, por supuesto, pensar un idioma estático sería tanto suponer que la lengua tendría que volver a sus orígenes o que de allí no nos habríamos movido. Y por otro lado, también una lengua tan diversa, difundida, y esto que nos convoca hoy en este congreso, en esta mesa particularmente, que es el mestizaje, que implica mezcla, que implica hibridación. En el caso del léxico, por supuesto, va a suponer también, quiérase o no, una renovación. Y esa renovación pues no es ni mejor ni peor, es la que corresponde también, no solamente como la pregunta que usted plantea, a la parte etaria, pero también a la parte geográfica, por lo que esa selección del vocabulario nunca es 100% uniforme. Y yo querría, recuerdo un poema que leí en alguna parte que ilustra justamente esto de la diversidad y que dice: dos hombres del taller o la campiña, a juzgar por su tono o por su traje, discutiendo por cosas del lenguaje, estuvieron al borde de una riña. Yo pienso, dijo el charro, y no lo dudo, que pa' hablar rete bien en mi conceuto, ese feuto de feuto y perfeuto, el modo de decir más macanudo. Pues yo, dijo el chapín, no se lo aceito, pues que en la escuela de mi pueblo había un maestro que hay que ver que nos decía que era efeito, defeito y perfeito. Pasó luego un español y dijo: lo que ambos discutí es incorrecto. Pues que a mí me enseñó la madre mía que en España más que Andalucía, para hablar mejor y para ser perfecto, efecto y defecto es lo correcto. Muchas gracias. Uno siempre agradece este tipo de preguntas o de comentarios como los que hizo usted, porque, bueno, porque nos permite, digamos, puso muy en actividad lo que cada uno de nosotros le interesa y le gusta y lee y todo lo demás, y creo que todos los que estamos acá en la mesa estamos de acuerdo con las respuestas que se fueron dando. O sea, cuando pasa eso que usted señala, los padres se preocupan más que los lingüistas. Eso, y creo que la respuesta está en los padres, porque obviamente lo que los lingüistas sabemos es que eso no pone en riesgo la lengua, pero sí los padres saben, los padres y los maestros tienen una aversión terrible a que los chicos hablen más de una lengua y les dicen a los padres que dejen de hablar la lengua de inmigración en la casa. Entonces, bueno, yo propongo que los lingüistas empecemos a dejar de, en algunos aspectos, de ejemplificar tanto con cosas que son ciertas y un poco meternos en esta cuestión que es la preocupación de los padres, no tanto por la unidad de la lengua, por el futuro de la lengua, sino por el futuro de los chicos que mezclan la lengua y qué va a pasar y si van a conseguir buenos trabajos o si van a tener buenas representaciones mezclando lenguas, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si este aplauso es un aplauso final o… Exacto. Bueno, pues entonces aquí cerramos la sesión. Muchísimas gracias por la paciencia de estar aquí hasta más del tiempo que teníamos que ocupar y a disfrutar del Congreso en adelante.